Realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este miércoles 21 de octubre una mañana fría que va mejorando, va saliendo el sol. Los medios de comunicación, el universo nos dice que la calificación de crédito está en riesgo por la morosidad. Obviamente gente que se ha quedado sin trabajo no puede pagar y hay que resolver algunos temas con la seguridad social porque los créditos hipotecarios están en eso. El comercio, en cambio, dice que las facturas comerciales crecieron con un escaso control. La pandemia hizo que se valore a la radio como un canal educativo y este es un tema que las autoridades deberían tomar en consideración frente a esta desesperación de lo que puede pasarle a la educación. Y el ministro Pozo dice que tendrá el mínimo de gasto indispensable para el 2021, haciendo una tarea quizá no muy grata, ¿no? Porque los recortes siempre generan discusiones y conflictos. Dicho esto, a propósito, esta mañana se conocerá unos avances en el tema del ISPOL. El intendente de Valores ha sido separado. Nosotros nos preguntamos si está bien separarlos, destituirlos y enjuiciarlos por todo lo que han hecho. El tema de las casas de valores, de la bolsa de valores de Guayaquil, tiene que ser aclarado porque si no, eso puede pasar como una pandemia de corrupción también. Y claro, frente a los otros actores del sector de valores, uno dice algo malo está pasando y todos tenemos que trabajar para que de alguna manera esos esfuerzos que se han venido haciendo por años puedan dar resultados. Pero bueno, el caso Singue está ya en juzgamiento y para eso hemos invitado al señor doctor Juan Pablo Albán, él es abogado de Silvana Pastor, y al doctor Luis Calero como experto petrolero para que a medida de este diálogo que tengamos, tanto doctor Albán como doctor Calero, podamos ver desde la parte del experto petrolero cuáles son las falencias, cuáles son las dificultades de este caso y desde el caso jurídico que está defendiendo a una persona, a Juan Pablo Albán, en el ejercicio de su derecho como abogado, qué puede ser como consecuencia y los avances que tiene. Él está ahí, pues por supuesto puede comentarnos cómo avanza el juicio y les propongo antes de esto escuchar lo que dijo en un programa anterior Fernando Villavicencio sobre este caso. Singue es una síntesis de la putrefacción de la política petrolera, porque revela con nitidez cómo utilizaron el Estado, me refiero a Wilson Pastor Morris, utilizaron el poder para convertir a un pequeño campo marginal, que es parte de una gran estructura llamada Cuyabeno-Sanzaguari, que tenía reservas y que tiene reservas con Cuyabeno-Sanzaguari superiores a los 160 millones de barriles y que solo Singue tiene aproximadamente 20 millones de barriles de reserva. Estos informes fueron contratados por Petroecuador el año 2009, fueron ocultados por Wilson Pastor. Este es un delito gravísimo, ocultar información pública para beneficiar a la compañía de la que luego aparecerá su hija como gerente. Y yo les pregunto, y aquí estamos, ¿a qué compañías le adjudicaron el campo? A Digoil, asociada con la compañía Gente Oil, una compañía de papel, una compañía pirata, creada por otro pirata llamado David Martin, que representó a la compañía Ivanhoe, y se asocia con otra compañía corrupta como Digoil, y se llevan el bloque Singue, que era campo, y lo convierten en bloque. Este caso no va a parar aquí. Bueno, esa es una primera apreciación de Fernando, lo dijo aquí en esta radio, eso produjo algunas reacciones. Doctor Albán, yo decía, en los diálogos de la radio no necesariamente hay una réplica, hay espacios para debatir, hay para darle, pero usted tiene la palabra, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días también al doctor Calero.
Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven en este momento, en este importante magazine de opinión. Me había usted indicado, Francisco, que íbamos a tener también la compañía del señor candidato Villavicencio, y yo lamento que no esté, porque hubiera sido muy interesante poder confrontar nuestros puntos de vista, pero hacerlo en vivo y no con grabaciones. ¿Qué le puedo decir? Bueno, mire, una falacia es un argumento que parece ser válido, pero no lo es. Probablemente una de las falacias más frecuentes en un entorno como el ecuatoriano es la falacia ad hominem. Esta se presenta cuando se predica la veracidad o falsedad de una afirmación en función de la persona a la que se refiere o de la persona de quien proviene. Y yo noto con mucha preocupación que lamentablemente en el debate sobre cuestiones de interés público es muy frecuente que se utilice esta falacia argumental ad hominem, que es lo que ocurre en esa grabación que usted acaba de reproducir en relación con miembros de la familia Pastor. Lo primero que he de aclarar es que la señora Silvana Pastor no es gerente de la empresa Gente Hoy. Eso es mentira. Y como creo que todos nosotros tres... ¿Pero es gerente financiera o no? ¿O usted diría que ¿Perdón? Tampoco es gerente financiera, no es la gerente general? Es la vicepresidenta financiera de la empresa, no es la gerente de la empresa, ni general ni de otro carácter. Y le decía, creo que en los tres, y entiendo que el señor candidato Villavicencio también, hemos vivido la experiencia de lo que fue la década perdida del correísmo. Yo en lo personal fui objeto de ataque varias veces, 8 veces en Sabatinas, un programa de desayunos de 24 horas interrumpido para insultarme a mí y a María Josefa Coronel, al mismo estilo de un video apócrifo que ahora está circulando y que lamentablemente me ataca a mí, le ataca a la doctora María Dolores Miño, le ataca al doctor Felipe Rodríguez de manera gratuita por estar yo participando en la defensa de una acusada y las otras 2 personas haber hecho comentarios en relación a eso. Decía, creo que nosotros 3 y también el candidato Villavicencio no queremos incurrir precisamente en ese tipo de falacias ad hominem. Creo que debemos tener una discusión con sustento en lo que realmente está ocurriendo. Yo hoy día quisiera hablarles un poco de lo que ha pasado en el juicio. Sí. La imputación que hizo la Fiscalía es una imputación por un delito que implica necesariamente afectar el erario nacional, que es el delito de peculado. Peculado implica, usted lo sabe, doctor Calero, como abogado que se disponga, que se malutilice, que se aproveche bienes o recursos públicos para beneficio propio o de un tercero. Y en el desarrollo del juicio, lo único que ha quedado demostrado, y a partir de la propia prueba de la Fiscalía, porque en este momento estamos produciendo la prueba de las partes acusadas, y la prueba que ya se agotó es la de Fiscalía, y de la prueba de Fiscalía, lo que ha quedado claro es que no hay perjuicio para el Estado, que la tarifa pagada a la empresa concesionaria no es de 33.50, como afirmó la Contraloría en su informe. Fue en el periodo examinado de 27,81. Fue en abril de este año de $6. Es al momento de $19, porque no es una tarifa fija. Obviamente tiene que estar sujeta a las fluctuaciones del precio del crudo. Y no lo digo yo, lo dijo el Ministerio de Recursos No Renovables, y fueron los funcionarios de ese ministerio a ratificar tal afirmación que ya le habían hecho a la Fiscalía en la investigación. No hay peculado porque se dijo que el Estado se había perjudicado porque no había percibido renta alguna. El Ministerio de Recursos No Renovables dice que ha percibido en el periodo examinado $133 millones, equivalente al 128% de la renta petrolera derivada de la explotación de ese campo, mientras la empresa, por sus inversiones, por pago de impuestos, pago de salarios, pago de gastos operativos, se encuentra con un saldo negativo en ese periodo investigado, que es 2012-2016, de menos 32%, menos $33.335.000. Doctor Albán, ¿no es entonces aquello de que la empresa ganó 168 millones, mientras Petroecuador o el Estado ecuatoriano 68? ¿Y no es verdad entonces que no se hicieron las inversiones que el contrato dice que tenían que hacer, que con 900,000, porque ya sabían cuánto había, porque se ocultó el informe, como ha dicho Fernando, y
Fernando, le aclaro, estaba invitado, ayer en la noche nos hizo saber que no podría conectarse, es una explicación que se le doy, pero usted siempre quiso una réplica más que un debate, y creemos que es oportuno que esto pueda aclararse. Ya le voy a solicitar al señor doctor Calero para avanzar en el diálogo, entonces que nos diga cómo está este momento, como usted había comenzado a decir. Bien, gracias Francisco. Sí, yo había solicitado la réplica y la réplica la había solicitado, fíjese que no con fundamento en la ley de comunicación, sino con fundamento en los principios de la ética periodística que adoptó la UNESCO en 1982, con fundamento en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque la réplica es un derecho. Y como en el curso del panel de la semana pasada hubo alusiones a mi defendida, que son imprecisiones, me parecía importante hacer las aclaraciones. Ya he hecho la primera, ella no es la gerente general, ni es gerente de Gente Oil, su cargo es diferente. Creo que es importante también aclarar que en la secuencia temporal, porque esto en el imaginario colectivo y también en el panel del miércoles anterior se ha tratado de sembrar con mucha insistencia, en la secuencia temporal los planteamientos realizados en la investigación adelantada por el candidato Villavicencio en el ámbito periodístico no se verifican, porque Silvana Pastor no fue contratada a raíz o como consecuencia o en el marco de la negociación para la concesión de la explotación del campo Zingue. Silvana Pastor fue contratada por Gente Oil luego de un proceso abierto en el que varias personas en forma simultánea con todo el resto del personal, tiempo después de que ya se había entregado al consorcio de Oil Gente Oil la explotación del campo Zingue. Silvana Pastor no ha ejercido la representación legal de la empresa a la época en que se hizo la concesión de la explotación, ni cuando asumió sus funciones. Silvana Pastor asumió una de las representaciones legales de la empresa 2 años después de que la explotación del campo ya había empezado. Entonces, es importante hacer estas precisiones porque lamentablemente, como estamos acostumbrados a las falacias ad hominem, pensamos que es suficiente hacer un planteamiento de carácter general sin sustento en la realidad, descalificar a una persona por haber pertenecido o suponer que pertenecía o por tener cercanía a una visión ideológica del país particular, y con eso ya hemos hablado la verdad. Y el correísmo, querido Francisco, no es una persona. El correísmo es una actitud. Es una actitud que puede presentarse inclusive en los anticorreístas. Es esa actitud de descalificar, de estigmatizar, de inventar hechos, de difundir información falsa y de asumirse dueño de la verdad y no aceptar otra visión. Eso es el correísmo. Claro, pero ahí permítame, Juan Pablo, ahí decirle 2 cosas. Los periodistas investigamos hechos y sí sugerimos cosas. A la justicia y a los abogados les toca y les corresponde aclararla. Quizá puede tener, siempre somos una piedra en el zapato los periodistas, y una investigación que no la ha hecho, lamentablemente no está Fernando para que pueda, no la ha hecho como candidato. Posiblemente alguien podría decir, estas investigaciones, estos hechos le han llevado a ser candidato. Estaría en una especulación como la que usted dice. El correísmo, más allá de una actitud, es un grupo de gente que tiene esa actitud. Que otros puedan tener la misma actitud violenta, grotesca para descalificar, cosa que en la política nacional y en la vida nacional es permanente, es verdad, y eso hay que admitirlo. Hay una sociedad dividida, confrontada, que tiene acostumbrados a la descalificación como un hecho propio. Pero antes de seguir, le quiero consultar al señor doctor Calero. Él analizaba la vez anterior en el panel lo que él consideraba que fue malo, el ocultamiento de un informe. Y claro, uno dice, el padre de la señora a la que usted defiende era el ministro cuando se firmó el caso. Entonces genera sospecha, como genera sospecha
que el presidente de la Bolsa de Valores tenga una casa de valores en el yerno, o sea, todas esas cosas que nos han pasado, todo genera sospecha. ¿Cómo aclararlo? Y usted está defendiendo un caso. Doctor Calero, bienvenido. ¿Usted cómo encuentra el caso Zingue y si encuentra que hay motivos para un juicio y una investigación? Usted sostenía 2 o 3 temas la vez anterior. Bienvenido. Gracias, Francisco. Un saludo cordial a la audiencia, un saludo al doctor Albán y un gusto conversar con ustedes en esta mañana. Comienzo por agradecerle también a aquellos expertos. Siempre diré que apenas soy un analista, hago análisis de la situación petrolera y dentro de ese análisis uno va descubriendo algunas coincidencias, algunos temas de interés. Por ejemplo, en el tema Zingue, porque yo realmente no prefiero hablar del caso Zingue porque eso es circunscribir exclusivamente al proceso judicial que en este momento está viviendo el país. Mire, el campo Zingue ha sido objeto de 2 contratos y una reforma contractual. Un primer contrato bajo la figura de campo marginal y un segundo contrato bajo la figura de contrato de prestación de servicios para exploración y explotación con tarifa fija. En esos 2 contratos existen algunas coincidencias. Una de las coincidencias es de que está involucrada una misma compañía en los 2 contratos. Me refiero a la compañía Digoil. La compañía Digoil estuvo en el primer consorcio para el contrato marginal y luego está con la compañía Gente Oil en el segundo contrato para el de prestación de servicios para exploración y explotación. Una primera coincidencia. Luego vamos a ir viendo otras coincidencias. Pero dentro del análisis de esto, y yo me preguntaba y traté de hacer alguna investigación, alguna averiguación para ver la probabilidad estadística que existía de que una misma persona se gane una lotería 2 veces. O de que con el mismo número obtuviera 2 premios. Y me refiero, por ejemplo, a que interviniendo la compañía Digoil en el campo Zingue, obtiene un primer premio al pasar de una tarifa negociada de $29 a $33, con centavos, yo redondeo, de 29 a 33 centavos. Cuando negociaba la migración de marginal a contrato de prestación de servicios, en su carta al presidente de la República, el gerente de la empresa le manifiesta que habían llegado a un acuerdo de $29 como tarifa, con unos 26 millones de inversiones. Pero luego, cuando se negocia la tarifa para el contrato de prestación de servicios y apenas se incrementen alrededor de 1 millón las inversiones, pasando de 26 a 27 y algo más. Sin embargo, la tarifa pasa de 29 a $33, $4 de incremento de la tarifa. Entonces, ese es un aspecto que debería ser analizado, que debería ser considerado, o debió haber sido analizado y considerado a profundidad por la Contraloría en su informe. Las falencias que tiene ese informe de Contraloría son realmente grotescas. Otro asunto que a mí me llamó la atención y hasta cierto punto me indignó es que cuando, entre comillas, fracasa la negociación de la migración del contrato de marginal a prestación de servicios, el campo Zingue y otros retornaron, entre comillas, también a la operación de Petroecuador. Y la Secretaría de Hidrocarburos le pregunta a Petroecuador si está dispuesta a continuar con la operación o si tiene interés en la operación de Zingue y otros campos. Y yo no sé con qué motivo o de parte de quién el gerente de Petroecuador responde diciendo que no tiene interés en la explotación, en la operación del campo Zingue y de otros. Y parece que Petroamazonas ni siquiera responde el requerimiento del ministerio.
a sabiendas, en el caso de Petroecuador, escúcheme, porque esa respuesta, ¿no es cierto? Sí, en mayo de 2011, yeah. A sabiendas de que en noviembre del año 2009, la compañía Geotech había presentado un informe, un estudio sobre interpretación y evaluación de reservas del campo Zingue, donde establecía la posibilidad de que tuviera alrededor de 20 millones de barriles de reservas. Entonces, ¿cómo es posible, digo, que Petroecuador, con esa información, que habiendo pasado de un estatus inicial de 2,5 millones de barriles de reservas, luego en el año 2006 la propia compañía con Sísmica 2D, con interpretación de Sísmica 2D, había dicho que estábamos hablando de 4 millones, de más de 4,5 millones de barriles de reserva? Y luego con Sísmica 3D llega a determinar un estimado de 20 millones de barriles de reservas. La pregunta es, ¿por qué el entonces presidente de Petroecuador, por qué desistió de que la empresa estatal, de que la empresa pública operara ese campo? Entonces se van configurando una serie de elementos que le llevan a uno a especular algunos escenarios non santos. Permítame, doctor Calero, entonces ahí plantearle al doctor Albán, a Juan Pablo, otra cosa que me estaba olvidando. Vi ayer el video, vi en realidad hay un ataque al ejercicio profesional, que es un ataque burdo, lo es un ataque, como ha dicho Juan Pablo, al puro estilo correísta, lo es. No sé quién sea el autor porque nadie nos dice. Pero las preguntas que hace el señor doctor Calero, Juan Pablo, nos hacemos todos y necesitamos una explicación de quienes hacen el seguimiento. Y en este caso, por ejemplo, el doctor Calero dice el informe de la Contraloría no contiene estas otras cosas que podrían aclararlo. Y cuando nos dicen que de 2 millones pasa a 20 millones de reservas, uno piensa, y cuando este dicho popular, piensa mal y acertarás. Y en este país, Juan Pablo, usted que ha ejercido, usted que defiende derechos humanos, sabe que eso es lo más cierto que hay. Sí, por favor, Juan Pablo. Sí, perdón, le había silenciado mi micrófono, Francisco. Está bien, ¿no? Mire, sí, efectivamente, voy a hablar de lo de la Contraloría y antes de hablar voy a coincidir con lo que dice el doctor Calero en que el informe de la Contraloría es un informe que no está bien hecho. Yo voy a agregar otros elementos de juicio sobre por qué no está bien hecho. No son dichos míos, esto es lo que se ha ido determinando en el desarrollo de la propia audiencia. En la forma. El artículo 89 de la Ley Orgánica de la Contraloría determina que las auditorías gubernamentales deben ser hechas por profesionales especializados en la materia de la auditoría y que tengan una experiencia en el ámbito gubernamental que se va a auditar, es decir, deben haber realizado ya otros trabajos de similar entidad. La jefa del equipo de auditoría se presentó a declarar en la audiencia. Yo no voy a decir nombres de los testigos porque creo que no hay por qué estigmatizar a nadie en público. La jefa del equipo de Contraloría, para este caso, para hacer este informe, se presentó ante los jueces y declaró frente al interrogatorio de la propia Fiscalía que no era profesional, en violación expresa de la ley, que no había hecho nunca una auditoría en temas petroleros y que esa era la primera, en violación de la ley. Solo en la forma, fíjese usted. También se presentó la supervisora, la jefa de esta persona que hizo de jefe de auditoría para este caso, la directora nacional de auditoría en sectores estratégicos de la Contraloría, quien suscribió el informe. ¿Y qué dijo? Cuando se le preguntó si ella había, la Fiscalía y los procesados, ambos preguntaron, revisado el informe, verificado lo que el informe decía, esto avalando lo que dice el doctor Calero, verificado lo que el informe decía, revisado los anexos. La señora dijo que no
que ella confía en el trabajo que hacen sus equipos y que hay muchas auditorías en curso en forma simultánea y que por eso se forman equipos de auditoría. Entonces la señora afirmó sin siquiera leer el informe que salió, no sabía qué había ahí adentro. Y la fiscalía le presentó como una de sus testigos principales. Yo quiero ir a algo que usted mencionaba hace un momento y que el doctor Calero también se ha referido, que es el supuesto informe ocultado sobre la existencia de mayores reservas. Y ahí también quiero hacer alusión a lo que ha pasado en el desarrollo del juicio. La fiscalía le presentó a un perito como experto, es un señor que ha sido cuestionado públicamente porque en el marco del caso Chevron reconoció que había alcanzado un acuerdo básicamente para cometer un fraude procesal. Pero ese fue el perito estrella de la fiscalía. ¿Y qué dijo ese perito? Ese perito dio cuenta que las reservas que constaban en el Libro Nacional de Reservas son con las que se tiene que negociar el contrato de explotación, no otras. El perito dio cuenta que los informes de interpretación sísmica, como el informe de Geotec, que entiendo que es a lo que se está refiriendo el doctor Calero, son una interpretación. Y los geólogos pueden hacer diversas interpretaciones sobre esa información. El perito dijo sobre ese mismo informe que no fue recibido oficialmente por las autoridades de hidrocarburos y que no es un documento oficial, que no sabe quién lo emitió, que no sabe quién lo recibió, que no tiene firma de responsabilidad y que él vio que eso estaba en unas bodegas de Petroamazonas en el Valle de los Chillos. ¿Qué dijo Petroamazonas? Porque hay que hablar, esto, como usted bien indicaba, Francisco, no podemos entrar en ejercicios especulativos. Esto es un juicio, no es un chisme. ¿Qué dijo Petroamazonas? Que Geotec no tiene calidad de certificación de reservas. Primero, porque no cumple con los estándares internacionales a los efectos de poder hacer la certificación. Y que los números referentes a reservas en el informe de Geotec no están categorizados bajo norma SPE-PRMS. Es decir, Petroamazonas dice, ese informe no vale. El perito de la fiscalía, el perito estrella de la fiscalía dice, ese informe puede tener múltiples interpretaciones, nadie lo firmó, nadie lo recibió, nadie lo entregó formalmente. Entonces, este informe, en el universo del caso Singue, yo no estoy hablando del asunto Singue, en el universo del caso Singue, ha quedado demostrado que no tiene valor alguno. Sobre lo otro, porque me parece importante también referirme a esto, más allá de las falencias en el informe de la Contraloría, que efectivamente las hay, porque de hecho también ese informe sale con un plazo legal caducado. Lo entregan luego de que el plazo legal para hacerlo se haya vencido, lo que automáticamente ya lo anulaba. Pero más allá de las falencias, la responsabilidad del gerente de Petroecuador por haber decidido no explotar el recurso, hay que endilgársela al gerente de Petroecuador de la época. No se puede acusar, en el caso de mi defendida, a Silvana Pastor por las decisiones que dejó de tomar el gerente de Petroecuador. Y eso no se está discutiendo en el marco de este caso. Claro, pero entonces, ahí permítame, Juan Pablo, ahí permítame decirle, no se discute en el caso, obviamente, porque ustedes van a tener un trabajo de juzgar con los documentos, con lo que hay, con lo que han logrado que digan los peritos que ha presentado la Fiscalía, con ese informe mal hecho de la Contraloría, con gente inexperta de la Contraloría, lo cual para los que investigamos nos generan más dudas. Y peor aún cuando esas dudas están basadas en que el Contralor General del Estado era Carlos Polit. Y entonces ahí uno dice, ese informe no solo que a lo mejor fue ordenado así, y esas dudas nos van a quedar. Ustedes van a tener que trabajar obviamente en el juicio. Pero ahí uno dice, ¿por qué el gerente de Petroamazonas no contrataron primero este informe de Geotec, doctor Calero? ¿Cómo así? Nadie conoce, nadie ha firmado. Hay que pedirle, como dice Juan Pablo Albán, sí, al gerente de Petroecuador, ¿por qué no dio a conocer eso? Pero también el ministro está en el directorio ese y el ministro es el papá de la defendida de Juan Pablo, que eso no es culpa de ninguno de los dos, no es, pero esas son las sospechas que generan, doctor Calero. Sí, mire,
Petroamazonas realmente no es la que contrató el informe con Geotec. Fue Petroecuador, y a través de su filial Petroproducción, que era la que manejaba en ese momento el campo Zingue, y no fue específicamente para el campo Zingue, sino fue para Cuyabeno Sanzaguari. El de al lado. Relacionado con el último informe. Pero mire, la validez de ese informe se encargó de reivindicar la propia compañía contratista, el consorcio. Cuando una vez firmado el contrato, para poder iniciar sus actividades, especialmente los compromisos de inversión, reclamó reiteradamente la entrega de ese informe y se demoraron 9 meses, y tuvieron que plantear y proponer una reprogramación de las actividades comprometidas para el año 2012 a fin de efectuarlas en el 2013. Me refiero específicamente a la reinterpretación sísmica de la información sísmica, porque requerían el informe de sísmica 3D realizado por Geotec. Eso consta en el informe de Contraloría. El informe de Contraloría tiene una serie de elementos que no fueron, desgraciadamente, articulados en debida forma y no fueron analizados a profundidad. Entonces, la validez del informe de Geotec fue reivindicada por la propia contratista, por el consorcio, y que esperó 9 meses, según el informe de Contraloría, para recibir ese informe y proceder a cumplir con una de sus obligaciones contractuales, una de sus obligaciones de inversión, la reinterpretación. Entonces, me parece que el argumento de que no tiene ninguna validez ese informe cae por su propio peso con la actuación de la contratista en la ejecución contractual. De otro lado, existe de igual manera en el propio informe de Contraloría la transcripción de un informe interno de la Secretaría de Hidrocarburos, en la cual un subsecretario de estudios y algo más, cuando presenta al comité de licitaciones el informe técnico para la licitación, él hace constar efectivamente lo que a la fecha constaba, lo que denominan, ahora se han dedicado a denominarle el libro de reservas, que en la ley de hidrocarburos, en ningún reglamento existe tal libro. Lo que existe sí era la obligación de la DNH, luego de la Secretaría de Hidrocarburos, de tener los registros de los aspectos técnicos de los distintos campos, de los distintos yacimientos, y la obligación de las operadoras de reportar todas las novedades que existían al respecto. Cuando digo el subsecretario, uno de los subsecretarios presenta la información técnica y comunica que Petroecuador ha desistido de operar ese campo, efectivamente habla de unas reservas remanentes de 2 millones y algo, pero en el párrafo subsiguiente habla de que existe un estudio y de Geotec en el año 2006 donde se establece la existencia de reservas sobre los 4,5 millones de barriles. Esa estimación fue realizada a propósito de la interpretación de sísmica 2D. Luego se modifica en el 2009 cuando va hacia 20 millones porque se interpretó sísmica 3D, que es diferente de la 2D, le da mayor precisión. Entonces existen elementos oficiales, por un lado, al interior del propio ministerio, y por otro lado, con la actuación de la propia compañía contratista, que dan validez a la existencia de otras cifras en cuanto al volumen de reservas. Doctor Albán, planteado así, claro, los jueces deberán tener estos argumentos. Usted nos ha dicho, y con claridad, una cosa es el parentesco y otra que
toda una política petrolera vaya a caerles a una persona o no hay que poner a una persona. Pero ahí hay que juzgar a algunas gentes si es que guardaron o no esa información. Hay que ver si la negociación tuvo o no tuvo claridad en eso. Y yo le digo, sinceramente, el informe de la Contraloría sí me genera dudas porque el Contralor General era nada menos que Carlos Poli, doctor Albán. Sí, Francisco, a mí también el informe de la Contraloría me genera profundas dudas. Y no porque Carlos Poli haya sido el Contralor, sino porque cuando uno mira el informe de la Contraloría y lo compara con el libro del señor candidato Villavicencio, es muy curioso cómo hay párrafos que son sustancialmente iguales. A mí también me resulta sumamente llamativo el informe de la Contraloría, con toda franqueza. Pero más allá de lo llamativo del informe de la Contraloría y de, discúlpeme Francisco, la obsesión que usted parece tener con la familia Pastor, porque no estamos hablando de los Pastor, estamos hablando de un caso. No tengo ni obsesión ni nada. Responsables penalmente. Pues, Juan Pablo, permítame, esa especulación que usted dice, me permito hacerla como usted reclama, que se respete, que no se especule. No tengo obsesión con este caso, como debe tener el país para aclararlo, Juan Pablo, pero obsesión con nadie, pues. Mire, usted debe saber quién es Héctor Pazmiño, probablemente el doctor Calero también debe saber quién es Héctor Pazmiño, es una persona con una reputación, una trayectoria muy reconocida a nivel nacional e internacional en estos temas. Él también se presentó a declarar en el marco del juicio. ¿Qué dijo? Porque estamos hablando de lo que ha pasado en el juicio, ¿no es cierto? Claro. No estamos haciendo suspicacias sobre la responsabilidad de nadie, sino verificando qué ha ocurrido en el juicio. Mezclando el único documento para certificar reservas es el Libro Nacional de Reservas, y aunque el doctor Calero nos dice en realidad ese libro no existe, sí existe. En ese documento a la fecha de licitación se registraban 2.04 millones de reservas. Usar documentos de interpretación sísmica, como ese informe de Geotec y este otro nuevo informe del año 2006, nos dice el doctor Calero de Geotec, sísmica 2D, el que conocemos, sísmica 3D, para una licitación internacional sería engañar a la industria y a los inversores internacionales que ponen inversiones a su riesgo. El perito estrella de la Fiscalía del que hablé hace un momento reconoció en el desarrollo de su exposición que se invirtió no los 27 millones comprometidos, sino 140 millones, perforando un total para esa época de 9 pozos. Y solamente a partir de esa perforación de los pozos, dijo ese propio perito estrella de la Fiscalía, se pudo determinar que efectivamente existían más reservas. ¿Qué más dijo el ingeniero Pazmiño? Perdón. El compromiso del contrato Singue fue de 27 millones de inversión y la perforación de 3 pozos. En el periodo analizado se invirtieron más de 120 millones y se perforaron 9 pozos. Esto, de hecho, querido Francisco, lo reconoció el señor ministro Carlos Pérez, ministro del actual régimen, en estos mismos micrófonos, en una entrevista con el doctor Gonzalo Rosero. Dijo que efectivamente la inversión había sido muy superior y que por eso se había podido determinar que había más reservas. O sea, afirmar que se ha ocultado reservas sin sustento no es suficiente en el marco de un juicio penal, que no es un chisme, es un proceso judicial para afirmar la responsabilidad de las personas, que es lo único que yo estoy planteando. Hay que centrarse en lo que ha ocurrido en el juicio, donde la Fiscalía ha tenido todos los recursos a su disposición, todo el aparato estatal, para poder acreditar lo que dice, y no lo ha logrado. Yeah. Claro, ahí viene un tema que, como usted dice, si lo califique como chisme, para nosotros una noticia de un delito nos invita a investigarlo y a tratar para generar una malla de qué es lo que puede haber pasado, porque los delitos que se han cometido en estos últimos 14 años, diría yo, de la Revolución Ciudadana, no son pues una cosa que han hecho y han dejado recibo, no, hay que investigarlos, hay que ver por dónde se han ido, por dónde está goteando la cosa. Y antes de pasar, yo sé que le puede molestar a Juan Pablo, pero en el programa, para poder decir, Fernando Villavicencio decía esto de la perforación de los pozos, ¿no? El contrato establecía
que se perfore un pozo exploratorio para confirmar 1 millón de reservas adicionales. Nunca perforaron ningún pozo exploratorio. Y si no perforaron, ¿cómo confirmaron las reservas? Ya sabían que existía 20 millones de barriles de reserva. Por eso no perforan el pozo y se ahorran, entre comillas, 7 millones de dólares. Es decir, ellos metieron una trampa. Quisieron presentar a este proyecto como un proyecto de exploración y explotación, pero nunca fue de exploración. Y esto es mucho más grave. Los señores Pastor dicen que aquí ellos han invertido. Mentira, no han invertido un centavo. Y les voy a confirmar cómo. Este campo fue descubierto por Petroecuador. Era un campo en producción. Y lo único que hicieron desde diciembre del 2012 es hacer un workover al pozo perforado por Petroecuador. Aquí está, lean los datos. ¿Cuánto gastó el consorcio de EGC? $900,000. Escuche, pueblo ecuatoriano, $900,000 en hacer el workover, el mantenimiento de este pozo. Singue 1, perforado por Petroecuador, y hacen el mantenimiento del pozo y ¡boom! 1.500 barriles, por Dios. Qué bonito, ¿no? Y entonces del mismo pozo, del mismo cuero, empiezan a sacar las correas y de ahí van sacando la plata. Claro, estas afirmaciones de la investigación que ha hecho Fernando nos llevan, doctor Calero, a confrontar. El doctor Albán nos dice, hay 9 pozos, hay 140 millones de inversión, y ahí se confirma lo que usted nos dice, oigan, pero ya tenían esa información. Fernando Villavicencio, con más agudeza, diría, oiga, eso está raro. Doctor Calero, ¿se puede probar, y de hecho el doctor Albán lo hará en el juicio, esto de los 9 pozos y los 140 millones de inversión? Porque no es pues cualquier cosa, doctor Calero. Pero por supuesto, miren, nadie perfora un pozo, nadie perfora un hueco si no sabe que ahí va a encontrar petróleo, que existe petróleo. Estoy hablando de los pozos de desarrollo, ya para producir el petróleo. Y entonces la sísmica 3D le da a uno la certeza, el grado de certidumbre que se tiene para perforar exitosamente la da la sísmica 3D, esa que reclamó la compañía durante 9 meses y que obtuvo luego. Ese estudio que se está objetando su validez, ese fue precisamente el que se debió haber utilizado. Digo, posiblemente utilizaron para realizar estas 8 o 9 perforaciones de estos pozos, que son para producir petróleo. Esos pozos no fueron para buscar petróleo, para descubrir reservas, no. Que se vayan confirmando las predicciones, las estimaciones que le dan los estudios sísmicos, sí señor, así es. Pero bien, entonces, obvio que si ya tengo descubierto, si tengo la información, la certeza de que hay petróleo y existen 20 millones de estimados de barriles de petróleo, voy perforando y voy produciendo lo que más pueda, pero por supuesto. ¿Sí? Entonces, y mire, y esto de que la compañía está perdida, yo también creo que hay que actuar con un poquito más de, yo diría, no voy a decir seriedad, con un poco más de precisión. Mire, los proyectos petroleros son proyectos de largo plazo. Y es al final del proyecto donde uno determina realmente cuál fue la tasa interna de retorno de ese proyecto. Al comienzo, los flujos obviamente que son negativos, pero la empresa está amortizando la inversión realizada. Y al cabo de 10 años, la empresa ha amortizado sus inversiones de desarrollo, por ejemplo. Y obviamente que las de exploración, y en este caso, ¿qué de exploración? Aparte de la reinterpretación sísmica. Y entonces luego los flujos son positivos. Esa es una forma correcta de evaluar un proyecto petrolero que es de largo plazo. Este contrato es para 20 años. No es de 4 o 5 años donde tenga que estar yo expresando que la empresa ha estado a pérdida. No hay tal pérdida. Por favor, no existe eso. Y a propósito de ello, mire, yo he hecho otro tipo de análisis. En los 5 últimos años,
y considero parcialmente el año actual. El promedio de venta del crudo ecuatoriano fue de $46 y algunos centavos. $46. De esos $46, respecto de la producción de zinc, el Estado ecuatoriano se comprometió a pagarle $33.50 a la compañía. De un promedio de 46 versus 33.50. De esa diferencia, el Estado ecuatoriano tiene que cubrir costos de comercialización, de transporte, etcétera, que en promedio le habrían dejado un ingreso neto inferior a los $10. Esa es la realidad de estos famosos contratos de prestación de servicios con tarifa fija. Y yo no sé cuántos años más el precio del petróleo pudiera estar deprimido. Y la obligación del Estado ecuatoriano es pagar la tarifa. Y lo que no le alcance va acumulándose para pagar cuando el flujo correspondiente lo permita. Entonces, si hay que hacer una evaluación, habría que hacerla de manera completa. Doctor Albán, Juan Pablo, es verdad que usted es el abogado de Silvana Pastor, pero está en un contexto todo eso, ¿no? Y usted va a luchar, y así tiene que hacerlo, pues es el abogado, por demostrar qué rol ha jugado y si tiene o no un rol en esto que nos ha generado dudas. Y como dice el doctor Calero, este es un proyecto a largo plazo, no se lo puede medir solo en el primer año. Todas esas consideraciones usted en la defensa debe haberlas tomado en cuenta. Además, experto como es en derecho penal y derechos humanos, sabe cómo llevar adelante esto, pero está también el país en ese contexto, Juan Pablo. Mire, Francisco, lo primero que quisiera decirle al respecto es que no son cosas que digo yo. Uh-huh. Lo que yo le estoy contando a usted y al doctor Calero en este momento son cosas que han ido pasando en el juicio. Entonces, no es que yo voy a probar en el juicio lo que estoy afirmando, sino que ya ha quedado probado en el juicio lo que yo le estoy narrando a partir de la prueba actuada por la propia Fiscalía. Entre otras cosas, ¿cuánto ha sido la renta petrolera efectiva para el Estado? ¿Cuál es el saldo negativo que para la época investigada la empresa tenía? Y estoy de acuerdo con el doctor Calero, son procesos a largo plazo, desde luego. Pero ¿qué es lo que esto demuestra? El propio Estado, certificado por la Fiscalía, remitido por el Ministerio de Recursos No Renovables, que sí se hizo las inversiones. Fíjese que en ese video que usted reprodujo, hay una afirmación de que no se ha invertido sino $900,000. Y los propios declarantes que la Fiscalía ha llevado al juicio dicen que se ha invertido $140 millones. Entonces, yo creo que hay que hacer esta reflexión, Francisco, con todo respeto. Es plausible que solo Fernando Villavicencio dice la verdad y que todas las personas que han ido a declarar en el juicio han dicho mentiras. ¿Es realmente plausible aquello? ¿Es realmente plausible otra vez construir un culto a la personalidad de una persona porque ha denunciado la corrupción en lugar de entender que en las salas de juicio están pasando? La sísmica 3D no da certeza, doctor Calero, discúlpeme, usted es abogado, yo también soy abogado, nosotros no, más allá de que usted sea analista y tenga experiencia, no somos técnicos petroleros, y los técnicos petroleros, empezando por los de la Fiscalía, han dicho que no da certeza la técnica de sísmica 3D, que es un elemento a considerar. Lo dijo el perito de la Fiscalía, lo dijo un testigo sorpresa que presentó la Fiscalía de la nada, que además hizo una afirmación muy simpática para que vean las anécdotas del juicio. Dijo que al ojo se puede establecer que en un radio de 1 kilómetro puede haber hasta 20 millones de barriles alrededor de cada pozo. Al ojo. Y el juez ponente, el que preside el tribunal, le dijo, ¿a ojo de buen cubero? Y le dijo, sí, a ojo de buen cubero. Ese tipo de cosas están pasando en el juicio. Lo dijo Héctor Pazmiño también. Entonces, la realidad es que en el juicio se ha ido desacreditando que había certeza sobre la existencia de reservas específicas.
y se ha confirmado que esas reservas solamente se podían identificar a partir de la perforación, y para la perforación había que hacer la inversión. Segundo, se ha ido rompiendo esta idea por la prueba de la propia acusación de que la empresa solo entró a ganar. Ya ha quedado claro que la empresa entró a invertir, que el Estado es quien ha recibido mayores ganancias. A la fecha ya llegan a 500 millones de dólares. Eso es lo que ha percibido el Estado por la explotación del campo 5. Y la empresa... A la fecha. Es un campo que sigue operativo y hoy ya no tiene 9 pozos. 14 pozos tiene hoy. Lo que implica hacer inversión. Es un contrato a largo plazo. 20 años. La Contraloría tendrá que hacer su investigación y auditoría para verificar si efectivamente se han cumplido o no los parámetros acordados en el contrato y si ahí sí el Estado ha salido o no ha salido a pérdida y se ha visto perjudicado. Pero hasta aquí la imputación que se hizo, con fundamento en lo que en su momento la Contraloría mal hizo, no ha confirmado la existencia de un peculado. Y como estamos en un proceso penal, no en un chisme, no podemos, porque nos caigan bien o mal las personas que están involucradas en este caso, en un ejercicio de falacia argumental ad hominem, en un ejercicio de falacia secundum quid o de generalización apresurada, decir, son correístas, son culpables. Porque no funciona así. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo. Eso es hacer lo mismo que hacía el correísmo. Es mi opositor, es culpable. Usted refería al inicio, Francisco, que el periodismo tiene un rol que cumplir, el periodismo de investigación, y yo estoy de acuerdo. Yo mismo he defendido a periodistas, muchas veces, a Diego Kendo, a Martín Pallares, a Juan Carlos Calderón. ¿De dónde? De los ataques del correísmo. Y creo firmemente en el periodismo, pero hay que tener una responsabilidad en lo que se dice. La vida de las personas finalmente puede verse comprometida. La expectativa de quienes están sometidos a este juicio es irse 13 años a la cárcel a partir de la afirmación de que ha habido un perjuicio para el Estado que el propio Estado certifica no haber sufrido. Claro, no lo dice Juan Pablo Albán. Pero ahí, doctor Albán, Juan Pablo, usted que litiga, usted que sabe que entonces ahí se va a probar la falacia o la investigación, que yo le pido no lo diga que es un chisme. La investigación, usted mismo ha encontrado párrafos en el libro del informe de la Contraloría. Quizá Fernando ya tenía el informe, no lo sé, quizá tenía el informe y por eso cita esos párrafos. Pero Juan Pablo, no es un... Perdón, no le escuché, Juan Pablo. No le escuché, Juan Pablo, porque estaba argumentándole algo. Le decía que el libro de Fernando precede al informe. Ya. Ah, tenía antes. El texto es similar, pero el libro es anterior. Ah, ya. Entonces no tenía el informe, o capaz que el informe copió lo que decía la denuncia de Fernando. Doctor Calero, planteado así, el doctor Albán tiene absoluta razón en que es el juicio el que tiene que probarnos, pero las dudas, yo le diría, más allá de... Las dudas a mí me siguen rondando por los argumentos que se han hecho, por ese informe que el doctor Albán dice, oigan, ese no se toma en cuenta, no es lo más serio, pero que sí el Estado lo ha tomado en cuenta, ¿qué tanto lo tomó en cuenta que lo contrató y lo pagó? ¿Por qué no lo usaron? Eso tendrá que decirnos el gerente de Petroecuador, ojalá estén siendo juzgados ellos también. Doctor Calero, en este caso, que ha sido tan seguido, que se juzga también desde mi punto de vista una especie de política petrolera, y no es que tampoco haya una cosa, estamos analizando una política petrolera de estos 14 años, y así es. Entonces, en este caso, ¿usted cree que se puede juzgar la política petrolera en total, doctor Calero? Mire, Francisco, yo de hecho ya lo he realizado durante mis intervenciones, pero permítame previamente decir que esta va a ser una entrevista anecdótica. El doctor Albán, con justa razón, criticaba acremente a aquellos que antes que descalificar
los argumentos descalifican a las personas. Y en esta entrevista él me ha descalificado. Dice el doctor Calero, no es técnico, somos abogados, por lo tanto los técnicos son los que dicen la verdad y los que hacen las cosas. Sí. Mire, así como el doctor Albán este rato tiene ahí, me parece, algunos asistentes que deben ser técnicos, economistas, etcétera. Yo también tomo asistencia y consulto antes de emitir un pronunciamiento a técnicos prestigiosos, solventes, honestos. Consulto a economistas solventes, honestos. Y sobre la base de los criterios y explicaciones de ellos, yo armo mi criterio y expongo públicamente. Mientras tanto, no me atrevo a especular dándomelas de conocedor o de sabiondo de determinada materia. Creo que el tema de fondo, y obviamente que las defensas de los procesados tienen todo el derecho de esgrimir sus estrategias, de plantear el problema conforme eso favorezca a los intereses de sus defendidos. Y entonces hay distintas maneras de enfocar esto de las ganancias del Estado, de la renta petrolera. Ese es un término común que se ha utilizado durante mucho tiempo por parte del sector privado, especialmente en el manejo, en la operación del sector petrolero. Para mí el quid del asunto es, obviamente que el Estado está percibiendo unos ingresos, obviamente que el ingreso tiene, el Estado tiene, entre comillas, unas ganancias. El quid del asunto es cuánto más debió haber ganado si se establecía adecuadamente la tarifa. Si para la tarifa se tomaba en consideración la información existente. Aquella muletilla del libro de reservas, que vuelvo a decir, no sé en cuál disposición legal, en cuál disposición reglamentaria existe esto de libro de reservas. No. A alguien se le ocurrió publicar y en la carta de cobertura dijo este libro de reservas y de ahí estamos hablando del libro de reservas. Existe un registro y este rato existe un banco de información técnica en el ministerio que maneja y que son dinámicas. Cada año las reservas van modificándose, los datos van modificándose, porque, por ejemplo, si se explota las reservas remanentes, se modifican, cambian. Si hay un descubrimiento real, si hay un incremento de reservas, pues las reservas se modifican, las reservas totales, etcétera. Es dinámica esa. Bien, entonces yo digo que si se trata de establecer el beneficio, el perjuicio, habría que hacer cuánto más debió haber recibido por ingresos del Estado si se consideraba las reservas que existían en función de los estudios técnicos, de los estudios realizados por empresas especializadas en ello. Y mire, y yo voy a decir públicamente algo que yo lo he sostenido en ámbitos privados. Y lo dije desde un momento, desde un inicio. Yo creo que, por ejemplo, la señora Silvana Pastor no tiene ni arte ni parte en el proceso precontractual y en el proceso contractual. Yo creo que simplemente no tiene nada que ver, más allá de la suspicacia que pueda generar una contratación, habiendo sido hija de un ministro que participó en el proceso, etcétera, etcétera. Yo creo, en lo personal, tengo la convicción de que la señora no tiene nada que ver en este asunto. Pero de igual manera considero que no se han escudriñado, no se han investigado una serie de cabos sueltos como los que he señalado en esta mañana. Y consecuentemente, yo creo que el tribunal que está juzgando el caso, más allá de establecer responsabilidades, de declarar que se mantenga la inocencia de todos o de unos de los procesados, debería disponer que se abran nuevas líneas de investigación relacionadas con este caso. Doctor Albán, se nos está yendo el tiempo y usted ya tiene que ir a la judicatura a ejercer la profesión. ¿Usted qué expectativa tiene? El doctor Calero ha dicho claramente las expectativas que él como jurista
y analista petrolero nos plantea. Es posible lo que ha dicho el doctor Calero, que eso se ratifique en sentencia, pero que también se ratifique estas otras dudas que nos quedan, doctor Albán. Y coincido totalmente, Francisco. Lo primero, doctor Calero, le ofrezco una disculpa si usted se sintió agredido. De ninguna manera he descalificado su conocimiento, que sin duda es mucho más vasto que el mío. Lo que he dicho es que al hablar de un instrumento como un estudio de sísmica, es difícil que los abogados podamos entender en su totalidad lo que implica el estudio de sísmica y cuál es su utilidad. Pero eso no significa que no conozca, que usted es un experto en el tema de la contratación petrolera y de la política petrolera. Eso no está en discusión y se lo aclaro desde ya. Sobre lo que acaba de decir el doctor Calero, y usted me pregunta, Francisco, ya para cerrar, porque como usted dice, me tengo que retirar para ir a la instalación de audiencia. Efectivamente, mire, las tarifas negociadas en la mayoría de los campos son tarifas mucho más altas que la de SINGE. Y yo también creo que sí debería investigarse. Todo esto debería investigarse. Creo que el señor candidato Fernando Villavicencio debería hacer las denuncias. Yo le oí el miércoles pasado que él decía que él, cuando esté ya en la Asamblea, va a promover una revisión de la política petrolera ecuatoriana y la caducidad de contratos o la anulación de los contratos. Y fíjese cómo hay tarifas de $51.39, de $42.93, mucho más altas que las de SINGE. Y aquí no hay ERPs, no hay investigaciones de la Contraloría, aquí no hay juicios penales. Entonces yo también creo, como ecuatoriano que soy, porque esto también me afecta a mí, que desde luego tiene que transparentarse el tema de la contratación petrolera, sin duda. Y al tiempo hay que asegurarles a las empresas que hacen inversión que sus inversiones tengan algún tipo de garantía. Claro. Ahora mismo, en el marco de este caso, ustedes saben que hay un proceso de arbitraje internacional en contra del Ecuador planteado por Gente Oil. ¿Por qué? Porque no sienten que hay garantía de sus inversiones. Entonces, creo que tenemos que poner un equilibrio. Creo que sí es importante que los recursos estatales sean manejados con responsabilidad. Creo que es importante que se denuncien las irregularidades. Creo que las denuncias de irregularidades tienen que hacerse con fundamento en evidencia y no en la antipatía o empatía que la gente nos genere. ¿Qué espero yo? Que era lo que usted preguntaba en lo de fondo, que la justicia nos escuche, Francisco. Y eso esperamos. Yo espero que la justicia nos escuche. Nada más, y que luego tomen la decisión que tengan que tomar. Juan Pablo, en eso estamos totalmente de acuerdo, no solo que ahora les escuche, sino que hay que buscar una justicia independiente, algo que nos lleve a tener garantías todos, los unos, los otros y también los de más allá. Pero, doctor Calero, ¿qué debemos de esperar entonces para concluir con ustedes y agradecerles la participación? Me ratificaría en lo señalado en la entrevista la semana anterior. Se espera que los jueces actúen conforme a derecho en función de los recaudos procesales y exclusivamente eso, al margen de presiones, especialmente esa presión, yo diría porque en redes ahora, y para mí es desagradable eso, es como una especie de relatos de un pugilato o de full contact inclusive, donde todo vale, chalacas, chilenas, golpes bajos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los jueces, al margen de las presiones de todo orden, al margen de las presiones de todo orden, deberían actuar conforme a derecho. Es lo único que se espera. Y dentro de ello, digo, existiendo estos cabos sueltos como los señalados, debería disponerse la investigación de otras líneas. Yo les quiero agradecer a los dos por tener, ¿no? Esto de, si no fuese por gente como ustedes, el trabajo de la prensa sería mucho más difícil, porque si no se debate, si no se ponen las ideas de por medio, es bien difícil que la ciudadanía, si ustedes que tienen los casos a veces pueden tener dudas, imagínense el resto de la ciudadanía que no sabe qué es lo que pasa. Agradecer al doctor Juan Pablo Albán, abogado de Silvana Pastor, y al doctor Luis Calero, experto en contratación petrolera. Muchísimas gracias a los dos. A ustedes, buenos días. Buenos días. Calidad, innovación, completamente democracia.
Inicio de espacio promocional y publicitario. En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de 3 veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil